Bienvenido a Club de Expertos, un podcast con temas de dermopediatría, creado por Mustela. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy la doctora Elena Vidaurri, soy su anfitriona, y este es el podcast de Club de Expertos en Dermopediatría de Mustela. El día de hoy tenemos una presentación de casos clínicos sobre nevos melanocíticos en la infancia. Y tenemos dos invitados especiales que son expertos en el diagnóstico no invasivo de lesiones melanocíticas. Nos acompañan el doctor Rodrigo Roldán Marín, que es dermatólogo egresado del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Ciudad de México y que hizo un fellowship en diagnóstico no invasivo de cáncer de piel en la unidad de melanoma y lesiones pigmentadas del Hospital Clínic de Barcelona en España. El doctor es uno de los pocos dermatólogos en México con experiencia en dermatoscopía, que es una técnica no invasiva que mejora el diagnóstico de las enfermedades de la piel. Actualmente es médico adscrito a la Clínica de Oncodermatología de la UNAM y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Nos hablará sobre la aparición y el crecimiento de los nevos melanocíticos en la infancia. Después de su presentación tendremos la participación de la doctora Samira Faride Barragán Estudillo. La doctora es dermatóloga egresada del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuenta con formación de posgrado con un máster por la Universidad de Barcelona en España en diagnóstico no invasivo de la piel con especialización en dermatoscopía digital, seguimiento digital y microscopía confocal de reflectancia, realizado en la unidad de melanoma y lesiones pigmentadas del Hospital Clínic en Barcelona, en España. La doctora Barragán, además, es autora de múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales, tiene una intensa actividad como docente de pregrado y posgrado y actualmente se desempeña como médica adscrita a la unidad de oncodermatología de la UNAM y al servicio de dermatología del Hospital Español. Además, es investigadora principal en varios protocolos de investigación clínica en dermatología. La doctora nos hablará sobre la involución de los nevos melanocíticos. Y posteriormente, yo hablaré sobre algunos aspectos importantes de los nevos melanocíticos congénitos gigantes. Yo soy la doctora Elena Vidaurri de la Cruz, soy pediatra, dermatóloga pediatra, dermatooncóloga y cirujana dermatóloga, y trabajo como médica adscrita en el Servicio de Dermatología Pediátrica en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Además, soy profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y autora y coeditora del libro Las 20 dermatosis más frecuentes en pediatría con la Sociedad Mexicana de Pediatría. Tendremos entonces a continuación la participación del doctor Rodrigo Roldán Marín, que nos hablará sobre nevos melanocíticos en la infancia. Por favor. Hola, doctora Vidaurri. Hola, doctora Barragán. Un placer compartir con ustedes esta sesión. Agradezco muchísimo la invitación y el patrocinio de Mustela. Y bueno, vamos a hablar entonces de la aparición y crecimiento de las lesiones melanocíticas. El caso clínico que les presento es un varón de 6 años de edad que tiene una lesión pigmentada de 2 años de evolución y que ha crecido de forma paralela al crecimiento del menor. Y la mamá justamente busca atención médica para el pequeño porque le ha llamado la atención el crecimiento del lunar. Aquí tenemos la imagen dermatoscópica, que como pueden ver es color marrón, tiene un marrón clarito y un marrón un poco más oscuro, y que la dermatoscopía muestra un patrón globular, prácticamente en empedrado. Y entonces, pues claro, la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora, no? ¿Qué le decimos a la mamá? ¿Qué le decimos al paciente? Corresponde quitarla, corresponde simplemente reafirmar que es una lesión benigna y no toca más que el seguimiento. Y entonces, pues bueno, habría que entender en primer lugar que las lesiones melanocíticas cuando aparecen, generalmente nos aparecen en la infancia y la adolescencia. Se estima en general que alrededor de los 35 años nos dejan de salir lunares, ¿no? Sabemos que la predisposición a desarrollar nevus o lunares está mediada genéticamente, pero que además también puede ser inducida por la exposición al sol. De hecho, hay quienes sugieren que un marcador fenotípico visible de fotodaño es el número de lesiones melanocíticas que tiene el paciente, ¿no? Entonces, básicamente, genética y sol.
Los lunares, cuando nacen, cuando empiezan, generalmente presentan este patrón globular, ¿no? Empiezan como este conglomerado de pelotitas, ¿no? Que son, pues justamente corresponden a los niditos de estos melanocitos que están formando esa lesión, ¿no? Y este es el patrón que vamos a ver predominantemente, decíamos, en la infancia, la adolescencia, en el adulto joven, y vean cómo en la gráfica se muestra conforme más o menos, pues decíamos, 35, 40 años, el número de lesiones que presenten este patrón globular desciende o se reduce de manera significativa, ¿no? De forma y manera que en el adulto mayor, ¿no? En el anciano, la probabilidad de encontrarnos algún neomelanocítico es relativamente remota. No quiere decir que no los tengan, pero proporcionalmente, por ejemplo, podrán tener uno por cada, no sé, 5 o 10 o 15 lesiones que tengan un patrón homogéneo o reticulado. Del mismo modo, las lesiones que presentan justamente corona de glóbulos en periferia, ¿no? Traducen que esta lesión está presentando un crecimiento radial, ¿no? Un crecimiento hacia los lados, una expansión, llamémosle así, progresiva. Y en ocasiones, pues, esto es visible primordialmente igual, en la infancia o más o menos un poquito antes, más o menos como hasta los 20, 25 años. Después de eso ya es más bien remoto, ¿no? Poder encontrarnos una lesión así. ¿Por qué? Porque biológicamente el individuo ya no está en crecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a los 46, pues lo único que me crece es la panza, ¿no? Pero ya los lunares ya no tienen por qué crecer en mí para nada, ¿no? Y por supuesto en mi mamá a los 83 años, pues ya no tendría por qué tener ninguna lesión melanocítica en crecimiento. Eso ya sería un melanoma hasta no poder demostrar lo contrario. En realidad, más bien ya la mayoría de sus nevos o sus lesiones melanocíticas en etapa de adulto mayor generalmente deberían de entrar en senescencia y poco a poco ir desapareciendo, ¿no? Entonces, recuerden simplemente que, como mencionábamos anteriormente, estas lesiones que presentan corona de glóbulos, ¿no? En periferia, traducen justamente este crecimiento progresivo de manera radial. Y que esto es esperable verlo, pues justamente en población pediátrica y en adolescentes. Les presento un caso de un adulto joven, tiene 30 años, y él está en seguimiento porque tiene múltiples lunares y tiene antecedentes familiares de melanoma. Y en el seguimiento encontramos una lesión que presenta, pues justamente, proyecciones radiales y globulitos en la periferia, ¿no? Que traducen que es una lesión que está en crecimiento. Obviamente, por los antecedentes heredofamiliares y por la edad del paciente, no nos esperamos a que esto tuviese una imagen típica o un criterio específico de melanoma. Quisimos justamente ser precavidos y ante la sospecha de una lesión en crecimiento en un adulto a los 30 años, extirpamos esta lesión que afortunadamente eso fue solamente un nevomelanocítico displásico de unión con atipia moderada severa. Pero otra vez, ¿no? En el contexto del adulto, las lesiones en crecimiento ya no entran, ¿no? Ya no encajan. Si fuera un rompecabezas, es esa pieza que pusimos a fuerzas, ¿no? Entonces, siempre considerar que, pues en ese contexto no entra en sintonía. Por lo tanto, en conclusión, las lesiones melanocíticas nos suelen aparecer predominantemente en la infancia y la adolescencia. Crecen en general al paralelo del crecimiento alrededor hasta los 20 años. Dejan de salir aproximadamente a los 35 años. Tienen un patrón globular predominantemente en la infancia. Y como veíamos, la corona de glóbulos en periferia traduce crecimiento radial. Y siempre, siempre, siempre estas lesiones deben ser evaluadas acorde con la edad y el contexto en el que están apareciendo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodrigo Roldán por este caso que nos enseña cómo hay que evaluar la edad de manera muy importante para pensar en benignidad o en riesgo de malignidad en los nevos melanocíticos. Doctora Barragán, ¿tiene usted algún comentario?
Pues justamente eso, ¿no? Que vamos a tener que siempre tener en claro el grupo etario en el cual nos estamos encontrando para poder determinar si es hasta cierto punto normal ver los cambios que son propios del crecimiento de los nevos, o bien si esto debiera ser un foco de alerta para que nosotros tomemos cartas, como en este caso que nos presentó el doctor Roldán por último, y que bueno, que nos tenga una sospecha alta de que podría tratarse de algo malo. Y en estos casos a veces vale la pena pecar de precavidos que dejar viendo cómo va creciendo una lesión total y absolutamente maligna, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos pues muchísimo los casos que nos presentó el doctor Roldán. Y aprovecho que tengo la palabra en este momento para dar paso justamente a la siguiente charla que me corresponde ayudar el día de hoy, y agradezco enormemente también la invitación y poder estar con ustedes. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la involución de las lesiones melanocíticas y les voy a presentar para ello de forma inicial un caso clínico. Se trata de un masculino de 12 años de edad que no tiene algún antecedente personal de importancia ni tampoco algún personal de interés y que presenta una lesión pigmentada en la espalda que se encuentra en seguimiento digital, y esto porque era una lesión diferente respecto al resto de las lesiones que presentaba y que a los padres les causaba un poco de estrés el que esta lesión hubiera tenido algún cambio con respecto al resto de las lesiones. Lo que se puede ver en el panel A es la lesión melanocítica inicial, donde podemos ver prácticamente que es una lesión melanocítica con un patrón reticulado y una zona central hipopigmentada, lo que nos haría un patrón en parche. Con un seguimiento que se está dando cada 6 meses de forma regular, bueno, solamente para darle un seguimiento, se pudo ver algunos cambios que se presentaron directamente en esta lesión, y lo que se pudo ver de forma inicial fue que este retículo empezó a hacerse un poco más difuso hacia la periferia, la lesión central se mantuvo y a los 6 meses de esta lesión, este retículo se fue desdibujando aún más, dando paso a que la lesión central se equiparara mucho más con el resto del pigmento de la piel, y después este retículo se fue desdibujando aún más, dejando solamente algunas porciones del retículo. Y ante la duda de los padres de si esto era un fenómeno normal, la respuesta es sí. Algunos nevos tienden a generar esta involución y puede ocurrir desde edades pediátricas. Y para ello nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los factores que influyen para el patrón de algún nevo. Por supuesto que la edad es algo fundamental, pero también lo es el fototipo, la historia personal y familiar de melanoma, exposición a la radiación ultravioleta, el embarazo y, por supuesto, los cambios dinámicos en función del tiempo. Hablaré de poco en poco acerca de cada uno de estos patrones. Bueno, la edad debemos reconocer, como ya el doctor Roldán amablemente nos comentó, que existen diferencias específicas con respecto al grupo etario en el cual nos estamos presentando y que existirán algunos patrones que corresponden con mucho mayor frecuencia a cierto o a otro grupo, siendo bastante más normal encontrar patrones globulares en personas que son pequeñitas, en niños o incluso en pacientes prepúberes, y patrones reticulares e incluso mixtos en pacientes adultos. Es importante saber también que el número de nevos se van a ir elevando de forma exponencial y de forma constante, más o menos hasta los 35 años. Muy pocas veces podemos ver que se generan entre los 40 y 50 años, y que bueno, que si bien son comunes los nevos de Spitz o Reed en edades pediátricas, en cierto grado, en un adulto siempre debe hacernos una sospecha de algo malo. Y que bueno, las lesiones subungulares y en mucosas, que rara vez se van a ver en adultos mayores, son bastante más comunes en personas jóvenes. Y que aquí algo importante es que tenemos a tener en consideración que los patrones globulares son bastante más frecuentes en ciertas zonas del cuerpo, siendo estos más comunes en la cabeza, por ejemplo, en el cuello y en el pecho en todas las edades. Pero si, por ejemplo, tuviéramos un patrón globular en extremidades, en una persona adulta, debemos de tener altamente una sospecha de que esto no es una lesión del todo benigna.
¿Qué otro patrón vamos a tener o qué otro factor va a influir con respecto a cómo se van a involucionar o evolucionar los nevos? Bueno, los fototipos son también factor fundamental para saber o determinar cómo se va a ver un nevo. Y sabemos que los fototipos claros, por supuesto, van a tener nevos más claros, que son nevos de marrón claro o con patrones reticulares o hipopigmentados de forma central, y que los fototipos más altos, prevalentes sobre todo en nuestra población, van a ser algunos más oscuros, con patrones reticulares, incluso con zonas de pigmentación central, y que incluso se pueden ver algunos nevos hipermelanóticos o con algo de paraqueratosis pigmentada. Esto es bien importante para que nosotros siempre tengamos a consideración qué es lo que esperamos ver con respecto al color de piel de nuestros pacientes. La exposición que tenemos día a día con el sol, bueno, también va a generar algunos cambios en nuestros nevos, y sabemos que existe, sobre todo en nuestros pacientes que van regresando de la playa, un oscurecimiento significativo en la pigmentación, y es por ello que siempre es prudente hacer revisiones de nevos una vez que haya pasado algunas semanas posteriores a la fotoexposición para evitar tener algún falso negativo. También se sabe que con la radiación ultravioleta aumentan de tamaño, suelen acompañarse de algo de eritema o incluso pueden aparecer algunas lesiones de novo, específicamente algunos puntos irregulares, algunos glóbulos o incluso algunas manchas, y que estos cambios suelen ser total y absolutamente reversibles en un máximo de 3 meses, una vez que se hayan instaurado. ¿Qué otros son estos cambios? Bueno, lo que justamente nos comentaba el doctor Roldán, que bueno, es normal que empiecen a presentarse los nevos específicamente en la infancia, y que ya en la edad adulta ya nuevos lunares ya no sean tan comunes, y que por supuesto que vayan presentando algunos pequeños cambios y que estos vayan haciéndose cada vez menos frecuentes de encontrar conforme nosotros vayamos avanzando en la vida. Los adultos generalmente presentarán nevos de patrones reticulares y que por supuesto pueden verse influenciados a la exposición de radiación ultravioleta o algunos factores hormonales, por ejemplo, durante el embarazo, y que vamos a tener algunos que pueden tener, sobre todo en algunos puntos con glóbulos y que puedan permanecer con un crecimiento, algunos signos de estabilización cuando estos glóbulos viran a ser francamente ya total y absolutamente retículos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo normal que podemos ver es que estos patrones globulares puedan detonar en patrones en empedrado y que los patrones reticulares lleguen a tener una involución o regresión, es decir, que vaya desvaneciéndose el pigmento específicamente. ¿Y cuál es esto lo que nos tiene que llamar la atención? Que debemos reconocer que la regresión espontánea se puede dar por múltiples mecanismos. Puede ser por una respuesta inmune, puede ser por apoptosis, puede ser por inhibición de angiogénesis o incluso por diferenciación a nivel de células o bien por una crisis genómica. Y que la forma de presentación de regresión o de involución más prevalente en edades pediátricas es precisamente el alonevo. Y esto es bastante interesante porque se trata de un paradigma de por qué no sabemos realmente por qué pasa esto en los pacientes, ¿no? Pero sí sabemos de que puede ser bastante más común verlo en pacientes pediátricos. El alonebus hay que definirlo como una evolución biológica, solamente desaparición de las células névicas sin desarrollar un tejido fibroso, que esto es muy diferente de lo que podemos ver en un fenómeno de regresión, que es clásicamente en un melanoma, donde las células névicas van a ser sustituidas específicamente por una fibrosis, y esto obviamente va a ser total y absolutamente visto a nivel de histología. Aquí es importante que podamos ver, por ejemplo, cómo es que pueden regresar algunos nevus, y este artículo me pareció interesante, aunque no es tan reciente, porque habla específicamente de cómo es que se da una regresión completa de los nevos melanocíticos en algunos casos. Y lo que es importante son las comparaciones que hacen con respecto a lo que se puede observar en un melanoma y en un alonebus. Lo más importante es que la fibrosis va a ser presente en un melanoma, siendo que en un alonebus no la veremos. Se puede ver mucha inflamación inflamatoria en los alonebus, y en los melanomas es bastante variable. Y el fenómeno de melanofagia generalmente va a ser muchísimo más intenso en un melanoma, y en un alonebus puede ser de pronto algo intenso, de pronto no tanto, pero lo que sí es bastante claro es que en los alonebus no encontraremos atrofia cutánea, siendo que en los melanomas sí es que la podemos encontrar. De forma tal que esto nos puede ayudar a nosotros cuando tengamos alguna duda
saber de forma esquemática ya a nivel histológico, poder ver si ese fenómeno blanquecino que estamos viendo realmente pudiera asociarse a una regresión de un melanoma o solamente a una cuestión de involución clásica de un nevo o por un fenómeno de alonevus. Y de forma general, para poder terminar y que lo tengan esto más claro, estas son las formas clásicas de involución que podemos ver en un paciente pediátrico, donde podemos ver, por ejemplo, cómo se va generando justamente un alonevus, donde vamos a ver aquí una lesión central, se ve la zona aquí de poca pigmentación, como al paso de unos 6 meses, acorde a lo que menciona el autor de este artículo, se va haciendo esta zona de pigmentación más pequeña, la zona específicamente hipopigmentada va tomando mayor tamaño, para los 6 meses posteriores, justamente denotar esta desaparición del pigmento sin tener una fibrosis como tal, ya que la pigmentación o la zona hipopigmentada termina siendo, de la misma coloración al resto de la piel. Sin embargo, en otras formas de involución de los nevos, como podemos ver acá abajo, este es un paciente totalmente pediátrico de 6 años de edad con una lesión melanocítica en la pierna, donde se ve de forma inicial, y por eso es que según el autor se empezaron a hacer estos seguimientos, se ve que es una lesión pigmentada que tiene algunas zonas grisáceas al centro, que al dar seguimiento a los 6 meses, estas zonas grisáceas dieron lugar a unas zonas de franca fibrosis con un desdibujamiento específicamente del retículo en la zona periférica, y que a los 6 meses de dar seguimiento a esta lesión dio lugar a una franca fibrosis de la misma lesión. Si bien no es el fenómeno más común involucrado en la involución de los nevos, deben de tenerlo a consideración en edades pediátricas, que también se puede cambiar por una fibrosis, siendo la clave que la zona de pigmentación blanquecina es mucho más, o sea, es una pigmentación blanca franca con respecto al resto de la piel. Y esto siempre tenerlo en claro, porque es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en los niños, y eso es algo importante también aquí a considerar. El grupo etario en el cual nos estamos encontrando, las zonas de regresión, de pronto zonas de desaparición de los nevos, siempre deben de hacernos parar un poco más y verlos en un adulto, y en los niños seguirlas de forma estrecha y ver cómo se van comportando, y siempre, por supuesto, tener una secuencia digital es lo que mejor nos va a ayudar para saber el cambio en una línea temporal de estas lesiones. Y con ello, pues bueno, me despido con esta participación y agradezco la invitación, y bueno, invito a mis colaboradores por si tuvieran alguna cuestión que quisieran comentar o apoyarnos más en esta pequeña charla. Muchas gracias, doctora Barragán. Estas dos pláticas nos han recordado que el proceso del desarrollo no concluye al nacimiento, sino que muchas lesiones pigmentadas, muchos procesos en el desarrollo y en el crecimiento de las estructuras corporales ocurren todavía mucho tiempo más después del nacimiento, es decir, a los 4, 5, 6, 12, 14 años, y que hay nevos que aparecen y nevos que desaparecen de manera completamente fisiológica, sin que signifiquen una neoplasia. No es lo mismo interpretar la aparición de una lesión pigmentada nueva a los 4 años que a los 55 años, ni la involución de una lesión pigmentada a los 8 años que a los 60 años. Ambas tienen un contexto diferente. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Roldán, ¿quisiera comentar algo? No, simplemente enfatizar que cuando se detectan lesiones que presentan el halo nevo, lo más recomendable es llevar un seguimiento fotográfico, iconográfico, ¿no? Para, como bien decíamos, a lo largo del tiempo ir documentando qué es lo que está sucediendo con esa lesión, ¿no? Pues simplemente insistir en que lo que ya mencionaba usted correctamente, que no es lo mismo en población pediátrica que en la edad adulta. Entonces, otra vez, un poco como mencionábamos en la plática al principio, siempre tomar en cuenta la edad y el contexto en el que están sucediendo las cosas. Recordar que este fenómeno también lo hemos visto en pacientes con melanoma que reciben actualmente terapias biológicas o inmunoterapia, ¿no? Y que está descrito, de hecho, en esa población en particular, como un fenómeno asociado a buen pronóstico.
Muchísimas gracias a los dos. A continuación, voy a hablar sobre algunos aspectos importantes de los nevos melanocíticos gigantes. Recordemos que los nevos melanocíticos gigantes son proliferaciones benignas de melanocitos que son evidentes al nacimiento y que son una consecuencia del proceso de mosaicismo. Son nevos muy aparatosos que se reconocen fácilmente y que pueden tener involucro únicamente de la piel o de otras estructuras procedentes del neuroectodermo y darnos, por lo tanto, un síndrome del nevo melanocítico. A veces los nevos no son tan evidentemente grandes o gigantes al nacimiento, porque antes se consideraban medidas absolutas en relación con 2, 4, 10 o 20 centímetros, sin considerar que la piel del niño va a crecer junto con el niño y que entonces una lesión de 5 centímetros, que podría parecer pequeña en el recién nacido, en la medida que crece puede tener 20 centímetros más adelante. Entonces, estas son las constantes con las que crece cada uno de los segmentos corporales en un niño. Si nosotros vemos una lesión en la cabeza al nacimiento, podemos estimar su tamaño proyectado adulto si lo multiplicamos por 1.7 cuando aparece en la cabeza, por 2.8 cuando aparece en el tronco y por 3.3 cuando aparece en las extremidades. Y de esta manera estimamos cuál es el tamaño que tendrá el nevo melanocítico en la edad adulta y lo podremos calificar adecuadamente como pequeño, mediano, grande o gigante. Los nevos melanocíticos gigantes ocurren en 1 de cada 20,000 nacimientos. Cuando tenemos una de estas lesiones, nos preguntamos, ¿tendrá involucro fuera de la piel? ¿Cuál es el riesgo de que tenga melanoma? ¿Y cómo se modifica ese riesgo con las intervenciones en salud? En algún momento se consideró que para quitar el riesgo de que estos nevos se convirtieran en melanomas, había que quitar por completo los nevos melanocíticos gigantes. Sin embargo, eso implicaba remover el 20% o el 30% de la superficie cutánea de un niño. Eso es un procedimiento cruento, difícil, que puede poner en riesgo la vida del niño y que no disminuye el riesgo de que tenga melanoma. Estos nevos melanocíticos pueden llegar hasta la fascia, pueden llegar hasta el hueso y además están también en las meninges. Ahora veremos en qué porcentaje y con qué riesgo. Y todas estas localizaciones de melanocitos tienen riesgo de tener melanoma a lo largo de la vida en un riesgo muy bajo. Entonces, si yo intento disminuir ese riesgo únicamente quitando los nevos hasta donde yo los alcanzo a ver, es decir, sin considerar quitar la fascia, el hueso y los que están en el sistema nervioso central, no estoy disminuyendo el riesgo, pero sí estoy sometiendo a un niño pequeño a un procedimiento invasivo, cruento, difícil, que lo pone en riesgo sin ofrecerle ningún beneficio. Entonces, se ha cambiado esta estrategia para pasar a vigilancia de los nevos en relación con su riesgo de tener un melanoma sobre el nevo y con el riesgo de melanocitosis neurocutánea y síndrome del nevo melanocítico gigante en otras áreas. Cuando nosotros tenemos un nevo melanocítico como el de este niño que llegó conmigo a los 4 meses, hay que preguntarse desde la clínica cómo establecer un diagnóstico sindromático. Evidentemente es un nevo melanocítico gigante, pero ahora me interesa saber si tiene también lesiones melanocíticas en las meninges o en el sistema nervioso central, para que yo pueda establecer un plan de tratamiento, sea este sintomático, médico, intervencionista o quirúrgico únicamente cuando sea necesario. Por otro lado, hay mutaciones específicas en estos nevos que pueden dar un riesgo específico de neoplasias malignas. Y eso me va a permitir dar un diagnóstico etiológico. No está disponible en todos los lugares, pero hacia allá nos dirigimos. Y en la medida que tengamos la detección de estas mutaciones, podremos ofrecer algunos tratamientos para los crecimientos benignos o malignos que pueden tener estos nevos en el tiempo. ¿De qué otra manera se clasifican estos nevos melanocíticos congénitos? Bueno, el doctor Sven Krengel recomienda que no solo consideremos el tamaño, sino también la topografía, la presencia de lesiones satélite o de múltiples nevos, y ahora me voy a detener un momento aquí. Históricamente se ha considerado que las lesiones que salen del cuerpo principal del nevo melanocítico son lesiones satélite,
pero en realidad podría tratarse de múltiples nevos, como lo ha pensado la doctora Verónica Kinsler, cada uno con una mutación propia. Es decir, no es una sola lesión que ha tenido difusión por diferentes áreas, sino se trata de eventos moleculares y genéticos diferentes. También hay que considerar en la descripción de estos nevos melanocíticos congénitos la heterogeneidad en el color, que puede ser moderada o marcada, la rugosidad, la nodularidad y la pilosidad. ¿Por qué es importante? Hemos visto en los casos que nos han presentado el doctor Roldán y la doctora Barragán que los nevos son dinámicos a lo largo del tiempo. Si yo veo un nevo melanocítico cuando el niño es pequeño y después no lo vuelvo a ver, sino que lo ve otro médico y hace una descripción de únicamente lo que ve, nos hemos perdido toda su evolución a lo largo del tiempo y podemos interpretar que el que esté homogéneamente pigmentado es una señal de que es un melanoma, cuando no necesariamente es así. El seguimiento digital fotográfico de estos nevos debe hacerse de manera repetida y enfatizarle al paciente que procure ir con el mismo profesional de manera que haya menos sesgo de apreciación de estos nevos. Si no es posible y se debe transferir a otro sitio, la transferencia debe ser de médico a médico, como en otros padecimientos crónicos, de manera que le quede claro al tratante que lo va a recibir cuáles son los riesgos que estimamos en un nevo que hemos visto progresar a lo largo de la infancia de un niño. El síndrome del nevo melanocítico congénito se puede presentar en cualquier nevo melanocítico que mide más de 5 centímetros de tamaño proyectado adulto. Es decir, no necesita ocupar toda la espalda o todo el pecho. Y este síndrome se acompaña de involucro neurológico que puede ser clínico o únicamente radiológico. Hay algunas características especiales en la facies de estos niños que nos orientan hacia estos riesgos. Y este síndrome del nevo melanocítico congénito ocurre en el 6% de todos los pacientes que tienen nevos melanocíticos grandes. Las características que debe reunir nuestro paciente son 3 o más de las que ven ustedes aquí listadas. Y a continuación les voy a presentar las imágenes de la carita de estos niños en la descripción del artículo original. Podemos ver cómo tienen la frente abombada, el puente nasal más o menos estrecho y la nariz muy finita, y cómo tienen este aspecto un poco abotagado o como si estuviera hinchado alrededor de la órbita, todos estos niños. Esas son algunas de las características faciales que orientan a que estos niños tengan involucro neurológico a partir de tener un nevo melanocítico gigante. ¿Por qué ocurre? Bueno, durante la migración embrionaria, los melanocitos tendrían que distribuirse de manera equidistante a lo largo de toda la piel para que tuviéramos la pigmentación homogénea. Sin embargo, por razones genéticas, algunas mutaciones en la vía NRAS o en la vía BRAF o en otros genes, no migran de esta manera equidistante, sino agrupados. Eso explica cualquier nevo. Pero cuando esto ocurre en un porcentaje más importante de las células, también corremos un riesgo más alto de que se depositen estas células névicas en las meninges y que ante un segundo insulto genético tengamos entonces una predisposición hacia melanoma tanto en las células de la piel como en las células del sistema nervioso central. Como podemos ver en este recuadro, la migración de los melanocitos ocurre desde etapas muy tempranas en la vida embrionaria, desde la 6ª semana hasta la 17ª, en dirección céfalo-caudal y después dorso-ventral. Más o menos se han reportado 300 casos de estos síndromes del nevo melanocítico y hay que analizar con neuroimagen en edades tempranas a estos niños de manera que podamos ofrecerles un diagnóstico completo. El tamaño y el tipo de nevo melanocítico que se acompaña de estas manifestaciones neurológicas puede ser tan extenso como este que parece traje de baño, pero tan pequeño como estos que parecen en calcetín o que están alrededor de la cabeza en 2 o 3 sitios diferentes. Entonces, no necesitamos tener un nevo gigante para que se pueda asociar con manifestaciones neurológicas. En los primeros 2 años de la vida, nuestro paciente puede no tener ningún síntoma o bien desarrollar regresión en la progresión de las pautas de desarrollo neurológico, ataxia, epilepsia, hipertensión intracraneana, o bien tener un melanoma y evolucionar de manera progresiva en el corto plazo. Si nuestro paciente está en la 2ª o 3ª década de la vida, puede tener masas intracraneanas con crecimiento lento, que no necesariamente son melanoma,
epilepsia, trastornos sensorio-motores del habla e incluso cambios psicoemocionales. Si estos depósitos de melanocitos están cerca de la médula, puede tener manifestaciones medulares. Entonces, ¿cómo abordar a estos pacientes con nevos melanocíticos que estimamos de más de 5 centímetros de tamaño proyectado adulto? Si es uno solo y tenemos desarrollo neurológico y pautas adquiridas a lo largo de la edad normales, se debe evaluar solo si hay algún cambio en las lesiones. Pero si tenemos cambios en el desarrollo o algún trastorno neurológico, se requiere imagenología y la mejor imagen es con una resonancia magnética que se realiza en los primeros 6 meses antes de que se lleve a cabo la mielinización del sistema nervioso central. Si tenemos múltiples nevos, es decir, más de 2, y tenemos un niño pequeño, se debe realizar esta resonancia. Si el niño tiene más de 12 años y tiene anormalidades neurológicas o bien las ha desarrollado a lo largo del seguimiento, entonces sí se requiere una resonancia que si se encuentra normal, no es necesario repetirla una vez que se ha establecido que anatómicamente no hay depósitos de melanocitos en el sistema nervioso central. Entonces, hemos visto cómo el seguimiento de estos nevos depende de la edad, se tiene que estadificar a veces con estudios de extensión, de manera que nuestros pacientes reciban el mejor tratamiento. Yo le quisiera solicitar al doctor Rodrigo Roldán y a la doctora Samira Barragán si tienen algún comentario al respecto. A mí, Elena, me gustaría simplemente enfatizar que en estos pequeñines con nevos melanocíticos congénitos gigantes, independientemente del abordaje dermatológico que nosotros hacemos de la lesión per se, ¿no? Evidentemente son pequeñines que requieren un manejo multi e interdisciplinario, ¿no? Que en general se acompaña de que los revise neurología, que los revise oftalmología, incluso psicología, porque aunque no tengan trastornos, ¿no? Sabemos, sobre todo en los que ya están en edad escolar, que sufren, por desgracia, de bullying, ¿no? Y que para los pequeños a veces también puede ser motivo, pues justamente de un síntoma, pues eso, como de minusvalía, de depresión, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta que a esos pequeñines hay que acompañarlos. Nosotros como profesionales debemos enfatizarles que así son, ¿no? Que su lunar es perfectamente normal y que es como tener el cabello chino o el cabello rubio, los ojos claros o los ojos oscuros, y que aprendan a aceptarse, pues eso, ¿no? Como son y como llegaron al mundo, y a nosotros nos toca vigilar, como bien mencionabas, pues toda esa parte de riesgo. Gracias. Y pues justamente en ese ámbito de vigilar el riesgo es bien importante hacer partícipes a los padres, al mismo niño, de que tienen que estar siempre en revisiones periódicas, que independientemente de que sabemos que la mayoría de estas lesiones son total y absolutamente benignas, pues existe ese pequeño riesgo, pero existe, y no dejarlo inadvertido para que entonces los padres dejen o descuiden al pequeño y no se hagan los seguimientos, y hacerlos entender que los seguimientos van a ser a lo largo de toda su vida, independientemente dejen de ser niños. Incluso como adultos es imperativo que persista el seguimiento, porque sabemos que pues entre más grande sea el nevo, el riesgo para el melanoma es el que se va a presentar, no así en los más pequeñitos, ¿no? Entonces eso es importantísimo, hacer siempre partícipes de que el seguimiento es responsabilidad tanto del padre, pero si el mismo niño lo pide, el mismo niño va a llevar al papá a que lo revisen, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante importante. En efecto, como lo han señalado ambos, yo les agradezco mucho sus aportaciones. Estos niños, como cualquier otro paciente con una genodermatosis, requiere seguimiento a lo largo del tiempo de manera multidisciplinaria para acompañarlos en el desarrollo de todas sus capacidades y en la detección de todos los riesgos de que se acompañan estos padecimientos. Desafortunadamente, a veces se piensa que lo más importante es quitar una lesión visible, sin considerar que tanto tener la lesión como no atenderla, como atenderla de manera ineficiente, va a darle riesgos importantes en la vida a este niño. En efecto, deberíamos todos acompañar a este niño de manera que interprete que así es y que tiene riesgos como todos los tenemos por la manera en la que somos de manera independiente,
y que esos riesgos hay que balancearlos a lo largo de la vida y no tratar ni de más ni de menos. Les agradezco mucho a ambos su participación con sus muy valiosos casos clínicos y sus muy valiosos comentarios en este podcast de Club de Expertos sobre nevos melanocíticos. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esperamos que disfruten que hayan disfrutado este podcast tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias. Club de Expertos fue presentado por Mustela. Para más contenido de dermopediatría, ingrese a clubdeexpertos.mx. Nos escuchamos en el siguiente episodio.